Cada lágrima que la niña lloraba se convertía en un diamante. Por eso la tenían escondida en un sótano frío y húmedo desde que era una niña. Cada vez que el negocio de su padre fracasaba, él iba con ella entonces. Usaba todo tipo de métodos para hacerla llorar. Con esto, se convirtió en una leyenda invencible en el mundo de los negocios, porque no importaba cuántas veces quebrara, siempre podía recuperarse. Cuando Marcia despertó de una pesadilla, incontables recuerdos desconocidos inundaron su mente. Los gritos del sótano eran especialmente claros, pero recordaba claramente que hace un segundo solo llevaba a su sobrina a la escuela. Mientras los recuerdos se fusionaban, Marcia supo que había viajado a otro mundo. Incluso se había convertido en la malvada hermana mayor de la heroína de la novela, en el libro original. Aunque ella no maltrataba personalmente a su hermana, como lo hacían su padre y su hermano, a menudo ordenaba a su niñera que recogiera los diamantes. Esto continuó hasta que un día, 3 años después, apareció el protagonista masculino. Todos los miembros de la familia que habían acosado a Larissa tuvieron un trágico final. Para confirmar si realmente había transmigrado, Marcia decidió ir al sótano y ver por sí misma. Una sirvienta intentó detenerla. Tu lesión en la pierna no ha sanado aún. No deberías andar caminando. Marcia la apartó casi instintivamente. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Podría ser que el alma de este cuerpo no se hubiera desvanecido por completo. ¿Qué haces ahí parada? Sal de aquí. La sirvienta suspiró aliviada. Hizo una reverencia rápida y se fue. En ese momento, a Marcia no le importó su extraño comportamiento. Siguiendo su memoria, tomó el tercer libro del estante y, tal como esperaba, encontró un juego de llaves dentro. El alma de Marcia temblaba. La razón por la que siempre había vivido en el último piso del castillo era para estar lo más lejos posible del sótano, donde su hermana estaba encarcelada. Después de todo, ella era una de las culpables que habían lastimado a Larissa. Con una expresión decidida, Marcia empujó la puerta, ignorando la resistencia del otro alma. Lo que vio fueron muebles húmedos y deteriorados y un hedor indescriptible, podrido. Finalmente, vio a Larissa temblando. En ese momento el corazón de Marcia estaba en tormento. ¿Qué clase de padre puede ser tan cruel para tratar a su hija de 6 años como una vaca lechera? Tal vez por eso la Marcia original no quería ir al sótano. Pero hablando del diablo, su padre, Robert, realmente apareció. Marcia, asustada, no sabía qué decir. Por suerte parecía tener prisa. Tras unas pocas cortesías, la sacó de ahí. Marcia estaba desconcertada por el extraño comportamiento de su padre, cuando escuchó el sonido de un palo, golpeando algo detrás de ella, acompañado de gritos: «Llora por mí, llora ahora». Un escalofrío recorrió la columna de Marcia y se volteó rápidamente justo a tiempo para ver a su padre balanceando el palo contra el suelo. Larissa estaba tumbada boca abajo temblando. Marcia realmente ya no pudo contenerse más. ¿Cómo puede existir tanta escoria en el mundo? Justo entonces escuchó el sonido de gemas cayendo al suelo. Resultó que Larissa finalmente se había rendido al dolor y empezó a llorar. Robert estaba encantado. Sus ojos se llenaron instantáneamente de codicia, como un perro. Se tiró al suelo y buscó meticulosamente, con miedo de perder un solo diamante. Ahora tenía el capital para hacer un regreso otra vez. «Me voy primero, tú tampoco te cedas». Claramente él pensaba que Marcia era igual que él, viendo a la niñera tratar las heridas de Larissa. La idea de dejar esta casa crecía en la mente de Marcia. Pero ¿qué pasaba con su hermana justo frente a ella? Se suponía que debía dejar que la torturaran. Por otros 3 años, impotente, Marcia estaba de un humor terrible, tanto que ni siquiera notó a las sirvientas que se acercaban a ella. Lo siento señorita, no fue nuestra intención». Marcia sintió un impulso de ira surgir desde dentro, pero su razón finalmente prevaleció y no explotó. Sin embargo, su indulgencia hizo que las sirvientas susurraran entre ellas, y lo que fue más increíble fue que ella realmente podía oír sus pensamientos, pero claramente estaban muy lejos. ¿Qué estaba pasando justo entonces? Un hombre guapo irrumpió en la casa. Era Roger, el hermano de Marcia, atractivo por fuera pero un jugador, y los hermanos tenían una relación muy mala. ¿Qué miras? No puedes saludar a tu propio hermano cuando me ves. Olvídalo, no tengo un jugador por hermano. Ridículo comparado con un padre que constantemente pierde dinero en los negocios. No tengo más posibilidades de ganar en el juego. Después de decir eso, Roger anunció que iba a visitar a su querida hermanita. Marcia sabía que Larissa estaba a punto de ser golpeada otra vez, y ya no pudo reprimir su enojo. No pudo evitar decir sarcásticamente: «Mamá te dio la habilidad de no emborracharte, solo para que anduvieras en casinos». Resultó que la madre de los 3 hermanos era un elfo. Por eso los niños habían despertado diferentes poderes divinos. Solo Marcia, hasta ahora, no sabía cuál era su habilidad especial. Roger, enfurecido, estaba a punto de golpearla, pero pensándolo mejor, era más rentable ir a exprimir algunos diamantes, sintiendo que alguien lo jalaba por detrás. Ya no pudo soportarlo, y estaba a punto de darle una lección a Marcia. «Estás tratando de destruir nuestra fuente de riqueza. Papá está justo ahí, si vuelves a ir, seguro que morirá». Después de decir eso, Marcia se quitó su arete más valioso. «Tómalo, esto debería ser suficiente para ti, por un tiempo». Roger lo tomó y finalmente dejó de molestarla. Marcia se palmeó el pecho con miedo persistente. Casi la habían golpeado toda la tarde.
Marcia no podía pensar en una solución perfecta. Ahora su única esperanza era que el protagonista apareciera rápido. En ese caso, no sería igual de efectivo si ella misma llevara a Larissa a buscarlo. Decidida por un plan, Marcia comenzó a buscar en la biblioteca información sobre este mundo. Para su molestia, no pudo encontrar a nadie que encajara en la descripción, hasta que un escudo familiar llamó su atención. Eso es, este joven llamado Fabien Laurent era el protagonista. Ahora todo estaba listo, solo tenía que esperar a que su pierna sanara. 4 días después, el alma del dueño original finalmente desapareció por completo, y Marcia finalmente entendió su habilidad especial. Era telepatía, pero por supuesto, limitada solo a pensamientos negativos. No es de extrañar que la Marcia original no quisiera interactuar con otros. Sin embargo, esto en realidad fue beneficioso para su plan de escape. Esa noche Marcia fue sola al sótano, trayendo galletas consigo. Notando que Larissa estaba temblando, mantuvo su distancia y dijo suavemente: "No quiero hacer daño si está bien. ¿Podrías mostrarme tu rostro?". Después de confirmar que no había peligro, Larissa finalmente asomó su cabecita. El corazón de Marcia se ablandó y comenzó a comunicarse con ella con cautela, pero Larissa permaneció en silencio. Parecía que su trauma psicológico era muy severo. Por suerte todavía podía sentir para expresar sus deseos, así que Marcia primero usó galletas para ganarse su confianza. Luego se agachó y le contó sobre su plan de escape. Temprano a la mañana siguiente, Marcia se despeinó deliberadamente y luego lanzó un grito desgarrador. Su doncella personal corrió escaleras arriba para revisar, pero fue recibida con una lluvia de regaños. Como se rasgó mi vestido. Fue obra tuya. Lo siento. Realmente no fui yo. Ve a buscar un carruaje. Yo misma llevaré esto a la sastrería para que lo arreglen. Y como castigo no debes pedir ayuda a nadie. Con eso, Marcia había completado el primer paso de su plan. Y como era tan temprano, el carruaje llegó sin molestar a nadie. Incluso si alguien lo mencionaba después. Su acto anterior le compraría mucho tiempo. Mientras tanto, el dueño de la sastrería acababa de despertar, cuando llegó una visitante inesperada. Tengo ropa rasgada que necesita arreglarse. El precio no importa, pero debe hacerse rápido. También puedes irte primero. Yo voy a recorrer un poco la ciudad. Y regresaré sola después que la sirvienta se vaya. Marcia de repente se emocionó mucho. Luego mintió diciendo que había huido de casa para escapar de un matrimonio. El dueño inconscientemente se echó hacia atrás, que tenía esto que ver con ella. Pero entonces Marcia de repente se arrodilló en el suelo y suplicó por su ayuda: "Ayúdame. Llama a un carruaje por la puerta trasera y dame un conjunto de ropa vieja". Mirando las pesadas monedas de oro en su mano, el dueño finalmente no pudo resistir la tentación. Incluso le dio la ropa más radiante de la tienda. Después de cambiar de carruaje 5 veces, Marcia bajó silenciosamente en un bosque remoto. Le preocupaba que más demora sería demasiado para que Larissa soportara, pero cuando abrió el baúl, encontró que los ojos de la niña estaban vacíos, sin mostrar señal de incomodidad o queja. Mientras más miraba a esta hermana tan obediente, más le agradaba. Incluso le dio su propio sombrero de sol. Afortunadamente Marcia había planeado con anticipación. El lugar donde bajaron no estaba lejos de un pequeño pueblo. A un día de caminata llegarían a la mansión del protagonista masculino, la finca de la familia Laurent. Dime qué te gustaría comer. Aquí está el menú. Viendo que Larissa permanecía en silencio, como si fuera sorda y muda, a Marcia le punzó la nariz. No te preocupes. Una vez que lleguemos a la familia Laurel, no tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. Tendrás suficiente para comer y beber, y alguien que te amará para siempre, murmurando para sí misma. Marcia no se dio cuenta de que alguien le estaba observando. Tenía un par de raros ojos rojos. Cuando Marcia se dio la vuelta, él ya había desviado la mirada, pero incluso ese breve vistazo fue suficiente para impactarla. Aunque la ropa del hombre estaba raída, él era increíblemente apuesto, sin perder en lo más mínimo, incluso comparado con su hermano y su sangre élfica. Como se atrevió a huir con mi gallina de los huevos de oro. Definitivamente no la dejaré ir esta vez. Gracias a su habilidad, Marcia sintió la llegada de su padre de antemano. En el momento crítico no tuvo tiempo para pensar. Jaló a Larissa y se escondieron debajo de la mesa. Ahora solo podía rezar para que el hombre de la mesa de al lado no los delatara. Pero lo que temía sucedió. Robert fue directamente al hombre misterioso para preguntar. Al escuchar esa voz demoníaca, Larissa se puso extremadamente nerviosa, pero Marcia no pudo hacer nada. Justo cuando pensaba que todo había acabado, el hombre misterioso dijo: "No he visto a las 2 personas de las que hablas. Quizás se fueron de aquí hace mucho tiempo". Al escuchar esto, Marcia y Larissa finalmente suspiraron aliviadas. Pero en ese momento un mesero se acercó, llevando los platillos que habían pedido antes. Marcia pudo oír vagamente sus pensamientos. ¿Qué clase de gente es esta, que pide comida y luego se va sin más? Justo entonces el hombre volvió a hablar. "Solo deja los platillos a un lado por ahora. Los recogeremos cuando terminemos". Robert instantáneamente se volvió sospechoso y comenzó a interrogarlo. "Somos gente grande. ¿Qué hay de malo en pedir algunos platillos extra? Con alguien pagando, el mesero estaba, por supuesto, feliz de complacer, diciendo rápidamente que sí. Estos son los platillos de los 2 caballeros. Ansioso, Robert no perdió más tiempo ahí. Marcia esperó hasta estar segura de que su padre se había ido, antes de salir con su hermana. Quería agradecer al hombre, pero él dijo que no hacía falta. Solo temía que su alboroto arruinara mi apetito. Frente a una persona tan extraña, Marcia desistió de intentar hablar con él, temiendo que su padre pudiera regresar. Las 2 tomaron unos bocados y se prepararon para irse. Caminar por una calle concurrida sería mucho más seguro. Aún así, Marcia usó toda su habilidad a máxima potencia por si acaso, y de manera inesperada escuchó un secreto.
Solo un puñalazo y me voy. Entonces nunca más tendré que pasar hambre. Una vida estaba en juego. Marcie no podía quedarse de brazos cruzados. Pronto fijó la mirada en un niño pequeño. Casualmente, su objetivo era el hombre misterioso que la había ayudado, y por la forma en que hablaban. El hombre estaba completamente desprevenido. Si ella no intervenía, el niño podría realmente tener éxito. Oye, niño con sombrero, ven aquí un momento. La cara del niño cambió, pensando que lo habían descubierto, pero Marcie no lo señaló. Solo le dio 2 monedas de oro y una leve reprimenda. ¿Dónde están tus modales? No sabes, que hay que recibir con ambas manos. Sintiendo las miradas sobre su espalda, el niño supo que no podría lograrlo. Ahora todo es culpa de esa mujer fea. Yo también planeaba deshacerme de este niño. Después de que terminara, Marcie de repente se volteó pero no vio nada. Parece que este niño solo era un peón. Gracias a su buena acción, Marcie llegó a la estación de tren un poco tarde. El vendedor de boletos le dijo impacientemente que todos los boletos estaban agotados, justo cuando ella se esforzaba por encontrar una manera de viajar. El hombre misterioso apareció de repente, y la invitaron a viajar con ellos, temiendo que tuviera motivos ocultos. Marcie naturalmente no se atrevió a aceptar, pero cuando se enteró que le agradecían por lo ocurrido en la plaza, y al no escuchar otros pensamientos maliciosos, Marcie aceptó mientras el tren comenzaba a moverse lentamente. Las 2 hermanas finalmente habían escapado temporalmente de las cadenas de su destino. Luego se presentaron. El hombre con gafas llamado Pratt era un asistente. A su lado estaba el joven maestro Arno, enfrentándose a esta peculiar chica que lo miraba fijamente. Arno preguntó un poco incómodo, ¿por qué sigues mirándome? Marcie dio una sonrisa incómoda, con la boca cerrada y dijo casualmente, eres muy guapo, pero en el fondo aún no podía confiar completamente en él. Pero entonces Arno de repente se puso serio. ¿Puedo ser tan atrevido de preguntar, ¿por qué vas a la residencia del Gran Duque? Marcie se sorprendió como podría saberlo, cuando se enteró que lo había dejado escapar en el restaurante. Marcie no tuvo más opción que admitirlo. Arno insistió, aún no me has dicho por qué, porque mi Larisa está destinada a ser la esposa del Gran Duque, por alguna razón. Arno de repente estalló en una risa descontrolada. Marcie ignoró su extraño comportamiento, preocupada solo por si Larisa se sentía mal, pero su reacción seguía siendo aterradoramente fría. Solo se podía decir que aún no había abierto su corazón cerrado. Pratt preguntó con preocupación, ¿tu hermana ha sufrido algún tipo de trauma psicológico? Marcie no quiso decir mucho, solo respondió que estará bien una vez que conozca a su gracia, al Gran Duque. Después de todo, así es como termina felizmente en los cuentos de hadas. Junto a ella Arnold de repente sintió un remordimiento, se disculpó sinceramente y dijo que él personalmente los llevaría a la finca Laurent, aunque Marcie no le creyó. Aún así sonrió y expresó su agradecimiento. Sin embargo, cuando el tren llegó a la estación, vio un carruaje con el escudo de la familia Laurent. Aturdidas llegaron rápidamente a su destino. Esta era la familia del protagonista masculino de la novela, viendo a las sirvientas alineadas para recibirlas. Marcie pensó para sí misma, no podría ser el legendario Gran Duque, ¿verdad? Pero no se supone que el nombre del protagonista es Fabián. En cualquier caso, Marcie sintió ganas de lanzarse a un río en ese momento, así que no pudo evitar preguntar a Pratt sobre la identidad de Arno, pero él respondió que no era el Gran Duque. Aliviada, Marcie entró al salón de recepción. Un sirviente se inclinó y dijo con una sonrisa, su gracia el Gran Duque llegará en breve. Pensando que su hermana pronto encontraría su felicidad, Marcie no pudo evitar mostrar una sonrisa tierna, de complicidad. Incluso estaba de humor para probar las galletas allí, pero cuando apareció el verdadero Gran Duque, quedó atónita. El amor verdadero desvanecido de su hermana era en realidad un anciano, pero según su investigación, el protagonista masculino era, en efecto, el Gran Duque de la familia Laurel. Marcie tuvo que tantear el terreno, llamando, ¿eres el Gran Duque Fabián? El anciano no respondió, simplemente ordenó a su subordinado llamar a Fabián. Al ver esto Marcie finalmente respiró aliviada. Cuando vio al familiar, apuesto hombre de ojos rojos, exclamó sorprendida, no dijiste que tu nombre era Arno. En realidad, mi nombre completo es Fabián. Solo uso el nombre Arno cuando estoy de viaje. Marcie se quedó paralizada en el lugar, así que él era el verdadero amor de la hermana después de todo. Solo que, como el viejo Gran Duque todavía estaba vivo, Fabián aún no había heredado el título de Gran Duque. Quizás sintiéndose mal, el viejo Gran Duque conversó un poco y luego se fue. No nos dijiste tu verdadero nombre a propósito. Fabián sonrió y asintió. Después de todo, también tenía miedo de que pudieras tener malas intenciones hacia el ducado, aunque lo que dijo tenía sentido. Marcia todavía estaba un poco enojada, pero por la felicidad futura de su hermana, de alguna manera lo soportó. Marcia de repente sintió que la atmósfera era un poco extraña, que querrían decir con mirarla así, y por la expresión en el rostro de Fabián. No fue amor a primera vista. Marcia de repente se dio cuenta de que quizás había llegado demasiado pronto, pero si no lo hubiera hecho, Larisa habría tenido que soportar 3 años más de oscuridad. En ese momento, Marcia tomó una decisión. Si papá no cuidaba a su hermana, entonces ella lo haría. Tu lesión en la pierna aún no ha sanado, ¿verdad? ¿Verdad? Puedes quedarte aquí unos días antes de irte. Marcie no esperaba que él le pidiera que se quedara. No le des demasiadas vueltas. Solo no quiero verte capturada por gente mala. Después de decir eso, Fabián miró a Larisa. Una idea cruzó la mente de Marcie. Podría ser esto un amor nacido de la lástima. Pero al segundo siguiente, la voz interior de Fabián resonó. Este niño es tan lamentable por tener una hermana tan extraña. Y así, las dos hermanas tuvieron un nuevo lugar donde quedarse esa noche. Después de arrullar a Larisa para que durmiera, la mente de Marcie comenzó a divagar. Si Fabián está a punto
punto de heredar el título. Entonces su abuelo probablemente está en peligro. Justo entonces se escuchó un alboroto afuera de la puerta, presionando su oído contra la puerta. Marcia escuchó débilmente a alguien gritar por un doctor. Mientras tanto, el gran duque había caído en coma. Aunque Fabián trajo inmediatamente a un doctor, no fue muy efectivo. Lo que le molestó aún más fue que también había llegado la familia de su tío. Nunca mostraron ninguna piedad filial y solo esperaban heredar la fortuna. Incluso maldecían a Fabián, llamándolo un bastardo que era una molestia a la vista, recogido de las calles. Su tía fue aún más directa, diciendo que solo su esposo podía heredar la fortuna familiar. Incluso trajo a su única hija, para ganarse el favor del anciano. Pero Eloise, al parecer, estaba obsesionada con la apariencia, y realmente empezó a tener ideas sobre Fabián. Justo en ese momento, el abogado de la familia anunció de repente: el gran duque ha redactado un nuevo testamento. Esto hizo que el rostro de la familia del tío cambiara drásticamente. Tenían un mal presentimiento en el corazón, así que inmediatamente convocaron a su hijo menor, Richard. Llegas justo a tiempo, querido primo. Debes haber hechizado al abuelo para que cambiara el testamento. No te dejaré salir con la tuya. Dilo todo ahora o no tendrás otra oportunidad. Esa noche, el gran duque de Lorena falleció. Sin embargo, su familia solo se preocupaba por el testamento. Mientras el notario leía el contenido del testamento, la familia del tío se veía excepcionalmente sombría, y entonces sus peores temores se hicieron realidad. El viejo, gran duque realmente había dejado toda la herencia, por supuesto a Fabián. Había una condición: tenía que casarse y tener un hijo en un año. Sin querer aceptarlo, el tío se levantó de un salto. Fabián, habiendo anticipado esto, se apartó ligeramente de él, viendo a su padre caer al suelo hecho un montón lamentable. Eloísa se ofreció voluntariamente, diciendo que se casaran. Esto casi hizo que su madre se desmayara de la rabia. Fabián tenía dolor de cabeza. Esta familia realmente merece morir. En verdad, la madre de Fabián era una bruja. Por eso Fabián tiene un par de ojos rojos. La razón por la que quería tomar el título de Gran Duque era para destruir a esta familia sucia. Pero antes, tenía que completar la tarea del viejo Gran Duque. Para asegurar su posición, su asistente Pratt sugirió que lo más seguro sería encontrar a alguien que no representara una amenaza. Y resulta que tenemos justo a esa persona aquí en la mansión. La imagen de Marcia no pudo evitar aparecer en la mente de Fabián. Al día siguiente le propuso matrimonio a Marcia. Querida señorita Marcia, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El rostro de Marcia palideció mientras gritaba: de ninguna manera. Fabián sonrió. Dijiste de ninguna manera. No, no quiero, ¿verdad? Viendo que aún no estaba dispuesta, Fabián intentó tentarla con riquezas y esplendor, diciendo que incluso si ella manchaba la reputación de la gran duquesa después de casarse, no importaría. Marcia no era tonta. Inmediatamente le preguntó cuál era su verdadero objetivo, cuando supo que Fabián solo hacía esto para cumplir la tarea de su abuelo y asegurar el título. Marcia cayó en profunda reflexión. Según el cuento de hadas, su esposa debía ser su hermana Larisa, pero para escapar de las garras de su padre. Se habían conocido 3 años antes. Pensando en esto, Marcia no pudo evitar preguntar: ¿puedo divorciarme de ti en cualquier momento en el futuro? Fabián se alegró y dijo con una sonrisa: cuando quieras. Después de un año. En realidad, la idea de Marcia era simple, ya que las hermanas estaban en un callejón sin salida. Ella podía atar al protagonista masculino por 3 años, y luego devolverlo a su hermana. Era un plan perfecto que servía para ambos propósitos. Claro que no aceptó de inmediato. Antes de eso, Marcia tenía que pedir la opinión de Larisa. Por alguna razón, cada vez que veía a su hermana, siempre podía ver la sombra de su sobrina, de su vida pasada en ella. Querida hermana, tienes ese amor a primera vista por Lord Fabián. Desafortunadamente, Larisa, que había sellado su corazón hacía mucho tiempo, no podía hablar en absoluto, o más bien, tenía demasiado miedo del mundo exterior para hablar. Sin embargo, Marcia le contó su plan. Justo entonces notó que su hermana estaba aferrando algo en la mano, así que amablemente dijo: ¿qué tienes en la mano? ¿Quieres que te ayude a lavarlo? Pero Larisa no mostró reacción alguna. Sin querer forzarla, Marcia decidió irse primero. Pero entonces Larisa, inusualmente, abrió las manos. Marcia se conmovió. No era este el pañuelo que ella le había dado. Resultó que sin darse cuenta, Larisa la había visto como su único apoyo. La nariz de Marcia se sintió adolorida, y de repente sintió ganas de llorar. Se acercó y abrazó fuertemente a su hermana. Otra vez al día siguiente, como prometió, Marcia fue a buscar a Fabián y le entregó un contrato matrimonial. La mayoría de las cláusulas trataban de proteger a Larisa, y por supuesto, la más importante era no tener contacto físico con ella. Ella no quería arruinar accidentalmente la felicidad de su hermana. Si tienes alguna otra condición, también puedes escribirla. Fabián tomó la pluma de la mesa y luego comenzó a escribir con un sonido rasposo. Como se esperaba, sus condiciones fueron inusualmente indulgentes. En realidad no tienes que preocuparte, porque planeo adoptar un hijo. Cuando llegue el momento, Marcia se sintió un poco incómoda. Este tipo realmente no se guardaba nada. De
De hecho, bajo su apuesto exterior, había una mente muy profunda y calculadora. Después de que ambos acordaron los términos del contrato, Fabián se levantó lentamente y finalmente hizo una reverencia formal de caballero. Hermosa señorita Marcia, serás mi esposa, aunque sabía que solo era una actuación. El corazón de Marcia aún se aceleró al contemplar el anillo de diamante del tamaño de un huevo de paloma. Siempre le recordaba las lágrimas de Larisa, así que por el bien de su hermana dijo con gusto: acepto, según Fabián. Este anillo se ha transmitido por generaciones, de grandes duquesas milagrosamente. El tamaño del anillo era perfecto para su mano. Esta sensación hecha a medida era realmente mágica. Después Fabián convocó a su asistente, Rata, y redactó un documento para la familia real, solicitando permiso para el matrimonio, mientras regresara con el sello real. Dentro de 3 días, Marcia se convertiría en la legal señora de la casa del Gran Duque. Sin embargo, Fabián también advirtió que esos 3 días serían excepcionalmente peligrosos, así que sería mejor si tú y tu hermana no salieran de la mansión después de todo. Había demasiadas personas en esta familia que no querían que él se convirtiera en el Gran Duque. Los días siguientes fueron tranquilos y agradables. Todos los días Marcia le leía cuentos a Larisa. Esperaba que estas hermosas historias abrieran su corazón cerrado. Justo entonces, Marcia de repente escuchó algunos pensamientos desagradables. Honestamente, actuando como un joven maestro todos los días, esperando ser servido como un señor. Como terminó este mocoso en la habitación de invitados, Marcia de repente tuvo un mal presentimiento. Rápidamente escondió a Larisa en la habitación. Sé buena niña, hermana, tengo que ocuparme de algo y vuelvo enseguida. Mientras se acercaban unos pasos, como se esperaba, el primo de Fabián, Richard, vino a buscarlas. Primero miró alrededor y luego dijo con tono poco amistoso: pueden irse de este lugar ahora. La sonrisa de Marcia se congeló al instante cuando lo escuchó decir que era el nieto del Gran Duque. Ella se burló. Que yo sepa, Fabián es el verdadero nieto del Gran Duque. Al oír esto, Richard se enfureció gritando: ¿cómo puede ser digno ese engendro de bruja? Fue entonces cuando Marcia recordó su identidad. Mientras tanto, Richard estaba a punto de perder el temperamento. ¿Hay alguien que se atreva a provocarme ahora? Marcia se sintió impotente frente a este tipo de mocoso malcriado. Todo lo que quería ahora era que se fuera rápido. Pero Richard notó los 2 juegos de vajilla en la mesa. Marcia no quería revelar la presencia de Larisa, y estaba muy molesta. Lo que era aún más irritante era que él se negaba descaradamente a irse. Justo entonces escuchó un sonido detrás. El tirano. El rico de repente sintió que su corazón dejaba de latir al ver a su hermana asomarse desde atrás. Marcia rápidamente fue hacia ella y preguntó: ¿tuviste miedo de estar sola en la habitación? Al ver a Richard preguntar el nombre de su hermana, Marcia rápidamente se puso delante de ella. No sentía nada bueno hacia ese niño malcriado, y naturalmente, no quería que se acercara a su preciosa hermana. Casualmente inventó una excusa: que su hermana tenía un resfriado y no se sentía bien. Pero Richard dijo persistentemente que podía llamar a un doctor, aunque Marcia hizo todo lo posible por bloquear su vista. Richard aún logró ver bien a Larisa. De hecho, para toda persona, hay alguien que puede domarlos. El arrogante e insoportable Rico se había enamorado por completo. Marcia pensó que su obstrucción lo haría rendirse, pero poco después, una sirvienta entregó una invitación del Rico. Resultó que quería invitarlas a ambas a una cena. Al día siguiente por esto, Marcia naturalmente tuvo que pedir la opinión de Fabián, pero él dijo con indiferencia que si no querías ir, no te fuerces. Pero Marcia estaba preocupada de que él fuera persistente, y si venía a buscarlas directamente, y molestaba a Larisa al escuchar esto. Fabián dijo sinceramente: ¿por qué no cambiamos de habitación? Cuando supo que Fabián también asistiría. Marcia cambió inmediatamente de opinión. Está bien, tú me protegerás, ¿verdad? Fabián la miró por un largo rato. No te preocupes. Una vez que llegue el acta de matrimonio en unos días, estarás a salvo. Lo único que la hizo sentir incómoda fue que parecía no tener ni un vestido de gala formal para usar. Inesperadamente esa misma tarde, Fabián hizo que alguien entregara un gran montón de regalos. Supuestamente era una disculpa por la pobre hospitalidad de estos últimos días. Carol Marcia sabía que solo intentaba salvarle la cara. Claro, la primera persona en la que pensó, al ver las cosas bonitas, fue Larisa y mirando la tela de la ropa. Era obvio que todas eran prendas de la mejor calidad. Sin embargo, lo que no esperaba era que Richard también había enviado un montón de cajas de regalo. Cuando Marcia las abrió, sintió un dolor agudo en el corazón. El gusto de ese mocoso es realmente horrible. Pensar que quiere que mi Larisa use ropa tan hortera. Las tiró a un lado sin dudar. Y luego, vistió a su hermana con la ropa que Fabián había enviado. Ahora sí, así es como se ve una joven noble encantadora. Larisa, espero que puedas tener más cosas que sean tuyas, y que puedas llorar y reír como una niña normal. Pero no hay necesidad de apresurarse. Estaré contigo mientras te adaptas poco a poco. Después del cuidado a largo plazo de Marcia, finalmente apareció un destello de vida en los ojos de Larisa. Como niña, para escapar del dolor de los golpes diarios de su padre, eligió sellar completamente su corazón. Pero estos últimos días, pudo sentir el calor y el llamado del mundo exterior, de una chica amable llamada Marcia. Pero no entendía por qué esa persona era tan buena con ella. Quizás un día cuando lo entienda, también pueda hablar. En la cena de la familia Laurent esa noche, Marcia finalmente decidió dejar a Larisa atrás y asistir sola. No quería que su hermana sufriera, ni el más mínimo peligro. Habiendo hecho su tarea de antemano, reconoció a la persona sentada a su lado, como Eloísa,
prima de Fabián. Justo entonces alguien golpeó la mesa con la mano. No invité a ambas. ¿Por qué no vino Larisa? Marcia se quedó sin palabras. Este mocoso de verdad se había peinado hacia atrás, para verse maduro. La explosión de Richard llamó la atención de su madre. ¿Quién es esta chica? Su ropa sencilla le queda muy bien a Fabián. Richard tartamudeó sin saber cómo describirla. Marcia aprovechó para presentarse. Solo una prima lejana de Lord Fabián. Entonces no son cercanos. ¿Crees que es apropiado que asistas a una cena familiar de los Laurel, como si fuera muy cercana a ti? La intervención de Fabián sorprendió a Eloísa, notando su mirada que le decía que comiera en paz. Marcia sonrió. Se sentía bien tener a alguien que la cuidara, pero pronto no pudo soportarlo más. Las mentes de este grupo de personas estaban llenas solo de pensamientos negativos, así que Marcia simplemente fingió estar enferma y tosió unas cuantas veces, lo que como esperaba, le valió una mirada de disgusto de Eloísa a su lado. Con esta excusa, pudo escapar del aburrido banquete. La idea de tener que pasar 3 años con estas personas era suficiente para volverla loca. Nada puede salir mal. Tengo que darle el postre de la izquierda al joven maestro. Fabián, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y si me involucran en eso? Innumerables pensamientos cruzaron la mente de Marcia, especialmente la tía de Fabián. Había algo claramente extraño en su mirada, así que deliberadamente chocó con fuerza contra la sirvienta. Los postres de la bandeja se esparcieron inmediatamente por todo el suelo. Al ver a Fabián agacharse para ayudarla a levantarse, ella aprovechó de inmediato, mientras se levantaba para advertirle: alguien intenta hacerte daño, desde ahora no comas más comida. Fabián permaneció inexpresivo. Solo le dijo que regresara y descansara bien, observando a la sirvienta limpiar. Sus ojos se volvieron filosos. Pensó para sí: estas personas realmente no merecen vivir. Era un día lluvioso y sombrío, el día del funeral del gran duque Laurense. Desde que Marcia aceptó la propuesta de Fabián, naturalmente fue considerada parte de la familia Laurense, pero los demás no lo sabían. Eloísa incluso se burló de ella, preguntando si intentaba escalar socialmente al andar con su hermano Fabián. Solo Becher le mostró un atisbo de amabilidad. Marcia se levantó feliz para saludarlo, pero Becher miraba distraídamente alrededor. Ella rió y preguntó: ¿estás buscando a Larisa? Sus pensamientos adivinaron. El rostro de Becher se puso rojo como betún. Lo negó vehementemente mientras huía avergonzado. Ahora Marcia estaba aburrida otra vez. Justo entonces notó a Fabián en la multitud, y parecía estar en muy buenos términos con un hombre de cabello rojo, Marcia, que estaba a punto de ir a saludar. Tuvo que detenerse cuando el funeral comenzó oficialmente. Ofreció sus flores con reverencia. Hola, abuelo duque. Soy tu nuera por poder. Espero que descanses en paz después de la ceremonia. Marcia estaba tomando té en el área de descanso, pero los pensamientos negativos de todos lados eran demasiado. Ruido indefenso. Tuvo que salir al balcón para tomar aire fresco. Inesperadamente Fabián vino a buscarla. Marcia apenas había dicho unas palabras, cuando escuchó el aterrador sonido de un disparo. En un instante sus manos se cubrieron de sangre caliente. Fabián retrocedió unos pasos tambaleándose. Después de estabilizarse un poco, sacó su pistola y se dio la vuelta. Antes de que Marcia pudiera reaccionar, escuchó una serie de disparos y por supuesto, la voz interior del villano: maldita sea, me han herido. ¿Cómo me encontró? Marcia había planeado llevar a Fabián a tratar sus heridas, pero de repente él saltó desde el tercer piso. Justo entonces el hombre pelirrojo se acercó, se presentó como Leonid y se rió. No te preocupes, ese tipo es más duro que una roca. Antes de que Marcia pudiera decir una palabra, sintió un dolor agudo en la cabeza. Maldita sea, me voy a morir. Sabía que no debía haber aceptado esta misión, abrumada por el pensamiento malicioso. Marcia se desmayó en el acto. Cuando despertó de nuevo estaba en su habitación. Las escenas de lo que había pasado antes pasaron rápidamente por su mente. Preguntó con rapidez: ¿cómo está el señor Fabián? La criada la consoló. El gran duque está seguro. Escuché que el asesino luego se suicidó. Marcia aún estaba conmocionada por el asalto mental anterior. Entonces, el resentimiento de una persona antes de morir es tan poderoso. Pero ¿por qué no escuché sus pensamientos antes? Finalmente Marcia llegó a una conclusión. Él era un asesino. Por eso no tenía pensamientos maliciosos propios. Mientras su mente corría, Fabián entró. Finalmente estás despierta, mi señora. Marcia empezó a sudar frío. ¿Qué estará tramando actuando tan amable? Tengo buenas noticias para ti. Después de hablar, Fabián se giró un poco hacia un lado, mostrando que su asistente, Pratt, había regresado. Por supuesto, esto también significaba que había llegado su acta de matrimonio. Fabián inmediatamente anunció la noticia a todos. Su tío y tía, por supuesto, se negaron a creer que alguien se casaría voluntariamente con el hijo de una bruja. Pero cuanto más furiosos y exasperados estaban, más feliz se ponía Fabián. Disculpen, pero esta es mi nueva esposa, señorita Marche. Al escuchar estas palabras, Eloise, quien estaba enamorada de él, palideció de rabia. Esa perra me robó mi lugar como gran duquesa. Mientras tanto, también llegó el notario del testamento del abuelo, y anunció que a partir de ese momento, Fabián era el gran duque de la familia Laurent. Justo entonces Marcia escuchó otra voz negativa. ¡Qué idiota! Si hubiera enviado unos cuantos asesinos más, esto no habría pasado. Justo cuando Marcia estaba a punto de advertir, Fabián intervino. Tía, por favor, abandonen mi residencia inmediatamente. Claro, antes de que lo hagan, por favor, límpiense de la acusación de asesinato de mi abuelo. Dicho esto, Fabián no quiso quedarse, ni discutir más con ellos. Los guardias naturalmente escoltarían a los dos fuera. Después de salir del salón, Marcia llamó ansiosamente. Espera, por favor, espera. ¿No dijiste explícitamente en el contrato que no me tocarías?
Fabián lució desconcertado, ni siquiera tomados de la mano. Marcie bajó la cabeza y murmuró no. Marcie bajó la cabeza y murmuró que no. Entonces, ¿qué pasa con cuando te sostuve antes? Eventualmente nos encontraremos con situaciones así. Marcie dudó. Él tenía un punto. Si aún tienes dudas, definamos los límites del contacto. Mientras no nos toquemos, durante nuestros deberes matrimoniales. Por la noche debería estar bien. Palabras tan audaces eran demasiado. Marcia no pudo manejarlo en absoluto. Mientras tanto, el tío había sido llevado como sospechoso, pero Eloise y Becher no estaban implicados. Sin embargo, Eloise no pudo tragar la amarga verdad de que el hombre que amaba se enamorara de otra. Intentó incitar a Becher a causar problemas con ella. Si Fabián tiene un heredero, nunca llegarás a ser el gran duque. Pero para su sorpresa, Becher afirmó no tener interés en el título de gran duque. Por supuesto, tampoco se iría. Después de todo, había una chica aquí que tenía una atracción fatal para él. Para Marcie, la vida como gran duquesa no era fácil. Cada día, traía incontables invitaciones a eventos sociales, temiendo ofender a la gente. Marcia no se atrevía a rechazarlas todas. Cuando supo que Fabián no estaba muy ocupado ese día, decidió mostrarle las invitaciones para su revisión. Después de todo, acababa de ascender a la posición de gran duque, así que siempre era mejor ser cauteloso. Marcia se acercó cuidadosamente a él, y notó que tenía 2 remolinos en la cabeza. Había oído que las personas con este rasgo se casan 2 veces justo entonces. Fabián notó que Marcia estaba tan cerca. Mi señora, hay algo en lo que pueda ayudarla. Estas son las invitaciones que he recibido recientemente. Quería que las viera para saber si hay alguna que requiera atención especial. Al responder, después de todo, nuestro matrimonio es solo un acto, y temo arruinar sus asuntos. Por favor, no diga eso. Puede disfrutar de todos los derechos de una gran duquesa. Al oír esto, Marcia dijo emocionada. Realmente solo tengo una petición. Y es que consigas un doctor diferente para Larisa. En verdad, el doctor que Fabián había arreglado para Larisa ya era muy bueno, pero las heridas de Larisa eran psicológicas. Marcia quería un psicólogo profesional. Para su sorpresa, Fabián dijo, nunca he visto un doctor capaz de sanar la mente. Marcia se sintió un poco desanimada. ¿Acaso las artes médicas de este mundo no han avanzado tanto para sanar la mente? Tal vez solo una bruja tenga una ligera posibilidad. Al escuchar sus pensamientos, Marcia sabía que él despreciaba a las brujas, así que decidió preguntar a otra persona. Cuando tuvo la oportunidad justo entonces, Fabián preguntó de repente, ¿me estás ocultando algo? El corazón de Marcia latía fuerte, pensando que el secreto de su hermana había sido descubierto. Solo pudo decir vagamente que no. Estás pensando demasiado. No tienes por qué estar nerviosa. Solo tenía curiosidad si Larisa fue abusada. Al oír esto, Marcia suspiró aliviada. Estaba preparada para esa pregunta. Después de obtener confirmación, Fabián dijo con severidad, necesitas que me encargue de la fuente del problema. El rostro de Marcia cambió drásticamente. Estaba hablando de matar a alguien, aunque no le importaban las vidas de su llamado padre y hermano. En este mundo, el dueño original de su cuerpo había ordenado una vez a la niñera que le ayudara a extraer las lágrimas de Larisa. Si estaban contando culpables, ella también sería una. Al pensar esto, Marcia rápidamente agitó las manos y rechazó la oferta, diciendo que solo necesitas prometer no revelar el paradero de Larisa. Fabián naturalmente no rechazó esta petición. Marcia no quiso continuar con ese tema, así que preguntó cómo estaban tus heridas. No te habrías lastimado si no fuera por protegerme. Fabián pensó que su esposa se sentía culpable, así que simplemente se desabrochó la corbata y los botones. Estoy realmente bien. Si no me crees, compruébalo tú mismo. El rostro de Marcia se puso rojo como una manzana al instante. No hagas eso. Solo preguntaba por preocupación. Después de este incidente, Marcia no pudo quedarse más tiempo. No podía esperar para regresar y ver a su preciosa hermana. La criada que la vio regresar parecía como si hubiera visto a un rescatador. Apresuradamente informó que la señorita joven se niega a comer. Marcia se preguntaba secretamente si era por su culpa. Efectivamente, al ver a su hermana justo frente a ella, la cuchara de Larisa comenzó a moverse, aunque no dijo una palabra. Su intención era cristalina. El corazón de Marcia se llenó de emociones encontradas. Esto solo fortaleció su determinación de ayudar a su hermana a abrir su corazón después de la comida. Marcia sugirió, vamos a dar un paseo juntas. Y así, 2 hermosas figuras se añadieron al encantador jardín. Llevó a Larisa a admirar el impresionante atardecer y describió los diversos, hermosos paisajes con un tono alegre. Todo para que su hermana experimentara personalmente la belleza del mundo. El cielo recompensa a los diligentes bajo la guía de Marcia. Larisa, en realidad intentó oler la fragancia de las flores. Para alguien que había cerrado su corazón hace mucho tiempo, este fue un gran paso. Marcia sonrió con complicidad. Su corazón se ablandó aún más. Como su hermana se estaba cansando, encontró un lugar cercano para descansar. Pero alguien se acercó desde una corta distancia. Richard dijo con tristeza, pensé que nunca los volvería a ver a ustedes dos. Marcia, ferozmente protectora, rápidamente protegió a Larisa detrás de ella. Al ver esto, Richard se puso ansioso y explicó, no quiero hacerles daño. Pero Marcia no le dio oportunidad, queriendo solo irse rápido. Richard apresuradamente bloqueó su camino. Luego tartamudeó, ¿puedes presentármela? Marcia miró hacia abajo a Larisa, con la intención de negarse, pero para su sorpresa, su tímida hermanita hizo contacto visual con alguien. ¿Por primera vez? Por supuesto, Marcia se alegró de ver este cambio, así que cambió de tono. No es imposible que te la presente.
pero tu actitud hacia mí solía ser terrible. El orgulloso Becher finalmente dejó caer su orgullo. Por primera vez en su vida pidió disculpas a alguien. Solo entonces Marcie presentó felizmente a su preciosa hermana, pero después de ver sus mejillas enrojecer como una nube al atardecer, Marcie quedó completamente desconcertada. Realmente este tipo necesita sonrojarse tanto. Esto le dio a Marcie una nueva perspectiva sobre él. Sin embargo, pensar que podría conquistar a su hermana solo con esto era imposible después de todo. Ella estaba destinada a casarse con el protagonista masculino, Fabián, en un abrir y cerrar de ojos. Los dos habían estado en la residencia del Gran Duque por medio mes. Las heridas externas de Larisa se habían curado completamente. Sin embargo, el doctor dijo que no debía asustarse de nuevo, o podría tener un colapso mental y caer en la locura. Pero juzgando por la situación actual, las cosas eran muy optimistas. Marcie también estaba confiada de que podría ayudar a Larisa a abrir su corazón. Al menos, ya no se negaba a participar en algunos juegos. Viendo al apuesto chef elogiar constantemente a Larisa a su lado, Marcie estaba tan feliz como si hubiera comido miel. Cuando una bandeja de galletas salió del horno, Larisa caminó lentamente hacia Marcie y luego le entregó la galleta de jengibre que tenía en la mano. Marcie la sostuvo en la palma, moviéndose con miedo de accidentalmente romper este cristal de su cariño. Cuando la horneada terminó, era hora de que se fueran. Todos estaban muy reacios a verlos partir, y los invitaron con entusiasmo a que volvieran a jugar. Marcie preguntó suavemente, ¿quieres venir otra vez? Aunque Larisa no habló. Ella asintió. Marcie ya estaba muy satisfecha con esa respuesta. Estos días, Larisa se estaba volviendo cada vez más como una niña normal. Habían planeado ir al comedor a comer, pero escucharon risas que venían del interior. Marcie miró por la ventana y vio que eran Leonid y Becher. Leonid invitó entusiastamente a los dos a entrar y comer. Al ver esto, Becher tosió varias veces a propósito, obviamente tratando de hacerse notar delante de su enamorada, pero Marcie deliberadamente lo esquivó hacia la mesa del comedor y luego ignoró completamente la existencia de Becher. Durante la conversación de ese momento, una sirvienta trajo un batido de mango. Larisa quedó inmediatamente cautivada por esta bebida. Marcie observó a su hermana tomar un sorbo y luego mostrar una expresión feliz y satisfecha. Esta adorable escena simplemente le derritió el corazón, pero la reacción de Becher la incomodó un poco. ¿Qué tiene esa expresión? ¿Cómo se atreve a tener pensamientos inapropiados sobre mi hermana? En ese momento, Marcie deseó poder sacarle los ojos. Absolutamente no permitiría que su preciada pequeña colita fuera mordisqueada por él. Rápidamente cambió de tema, preguntando de qué estaban hablando hace rato. Leonid rió. Algunas historias interesantes de la escuela. Fabián y yo fuimos a la misma escuela, inesperadamente. Justo cuando terminó de hablar, apareció Fabián y Leonid empezó a chismear de inmediato. Así que cuéntanos, ¿cómo se conocieron? Marcie estaba demasiado avergonzada para saber cómo empezar. Una vez estaba de viaje de negocios, y ella pasó por ahí y me salvó la vida. Marcie estaba encantada pensando para sí misma, como era de esperarse del Gran Duque, tan conciso y directo al punto. Y luego me enamoré de ella. A primera vista, todos quedaron atónitos, y Leonid hasta escupió un trago de vino. Marcie estaba tan nerviosa y molesta que casi se le cae la copa. No quería que su hermana malinterpretara nada. Por suerte, Larisa aún era demasiado joven para entender el significado del amor. A primera vista, ante la mirada de advertencia de su esposa, Fabián simplemente la ignoró y cerró los ojos. Esto hizo que Marcie se sintiera muy incómoda. Esperaba que este tipo no dijera algo malo otra vez. Molesta. Leonid era demasiado entrometido y seguía haciendo preguntas. Y Fabián no parecía tener intención de ocultar nada. Directamente, reveló los detalles de cómo fue descubierto el asesino. En ese momento Marcie intentó minimizarlo rápidamente, alegando que solo fue una suposición afortunada. Fabián sonrió y dijo con profundo significado, mi dama es realmente asombrosa en este punto. Marcie también se dio cuenta de que sus acciones habían despertado sospechas. ¿Pero qué podía hacer? Todo lo que podía hacer era hacerse la tonta, pero no sabía lo mala que era actuando. Pronto llegó la venganza de Becher. No me digas. ¿Planeaste todo eso para acercarte a Fabián? Marcie resopló con desdén. Ni siquiera sabía quién era en ese entonces. Entonces, ¿por qué le prestabas tanta atención? Marcie se animó y dijo, con naturalidad porque es guapo. Leónidas una vez más escupió torpemente un sorbo de vino viejo. En efecto, mientras no te sientas incómoda, haces que los demás se sientan incómodos. Una cena llena de preguntas incisivas. Finalmente terminó en una farsa. Por supuesto, el astuto Fabián ya había confirmado ciertas cosas, pero la misteriosa Marcie solo había despertado más su interés. Después de la cena, Leónidas lo encontró solo. Tienes la mente completamente llena de pensamientos. Sobre tu esposa ahora, hablas demasiadas tonterías. Leónidas se puso inusualmente tímido. Me iré después de una pregunta más. Aún no has consumado el matrimonio con tu esposa, ¿verdad? Por la noche. Larisa a menudo tenía pesadillas. Marcie a su lado se sentía desconsolada y dolida. Entonces notó algo en las mantas de su hermana. Al levantarlas, vio que era la galleta que hicieron durante el día. ¿Acaso esta pequeñita finalmente tiene algo que le gusta? Conmovida, Marcie no pudo evitar darle un beso, pero esto despertó sobresaltada a Larisa. Ella se veía apenada, preocupada de haber asustado a su hermana. Entonces explicó suavemente, esto se llama un beso de buenas noches. Espero que tengas dulces sueños. Mientras la hermosa canción de cuna llenaba sus oídos, Larisa volvió a dormirse, y tuvo un sueño muy extraño, y era su galleta favorita. Te estaba poniendo la boca en la cara justo ahora, ¿para comerte? Claro que no. Eso se llama un beso de buenas noches. Significa que si besas la mejilla de alguien, tendrá un sueño reparador. En realidad Larisa tampoco conocía la conexión entre besar y dormir.
pero esa sensación de cosquilleo se sentía muy agradable. Esa noche, sintiéndose inquieta, Marcie durmió en el sofá toda la noche. Ni siquiera se dio cuenta cuando una Larissa madrugadora llegó a su lado. Por primera vez la reservada Larissa tuvo el impulso de tocar a otra persona. Desafortunadamente Marcie abrió los ojos. Esto causó un gran susto a Larissa. Ella se alejó rápidamente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo malo. Cuando Marcie volvió en sí, entendió lo que había pasado. Si tan solo ella hubiera fingido estar dormida justo ahora. Pero su reacción también llenó a Marcie de determinación. Por supuesto, su tímida hermana todavía necesitaba ser animada. Por suerte, el tiempo que pasaron juntas hizo que Larissa fuera menos tímida. Bajo el estímulo de Marcie finalmente mostró su cabeza, completamente ajena al impacto que su adorable apariencia causaba en Marcie. Para proteger la frágil autoestima de su hermana, Marcie decidió que solo desayunarían en la habitación. Pero el clima afuera estaba realmente maravilloso. Decidió sacar a su hermana a caminar, después de que terminaron de comer. Justo entonces una sirvienta desconocida entró desde afuera. Ella se presentó como Sofía, enviada por el Gran Duque para cuidar de ellas. Marcie no esperaba a Fabián, a pesar de su apretada agenda, fuera tan considerado. La voz de Sofía la sacó de su ensoñación. Las habitaciones de las antiguas grandes duquesas han sido arregladas, les gustaría un tour a ustedes dos. Sin nada más que hacer, Marcie ciertamente no se negó, pero aunque estaba preparada, aún quedó impresionada por las decoraciones lujosas. Lo que más la asombró fue el vestidor. Probablemente había suficiente ropa adentro para durar 3 años, sin repetir nada. Marcie simplemente le pidió que eligiera un atuendo adecuado para un paseo. En cuanto a Larissa, ella aún no confiaba en nadie más para vestirla. Caminando y mirando alrededor, Marcie preguntó para qué era esa habitación. Sofía dijo felizmente: esa es la cámara nupcial tuya y del Gran Duque. Pensando en ciertas escenas indescriptibles, Marcie casi se derrite. Rápidamente agitó la mano y dijo: vamos a ver las otras habitaciones. Cuando las dos salieron de la habitación, ya se habían cambiado de ropa. Larissa en particular lucía muy animada. Marcie estaba tan feliz que no pudo evitar tararear una pequeña melodía. De repente un pensamiento resonó por todas partes. Esa maldita zorra se atrevió a huir con mi vaca lechera. La voz del hombre era como la de un demonio. Marcie la reconoció de inmediato. Urgió a Larissa a que regresara rápido a su habitación. Pero esta vez la suerte no estaba de su lado. Su padre demoníaco ya había aparecido ante ellas, riendo maniáticamente. Larissa parecía haber sido alcanzada por un rayo, su rostro pálido frente al abrazo eufórico de Robert. Las dos hermanas parecían haber visto a un demonio del infierno, especialmente Larissa. Estaba al borde de un colapso mental. Las escenas de tormento de su infancia comenzaron a pasar por su mente. Marcie no quería que sus muchos días de esfuerzo se desperdiciaran, así que se dio la vuelta y ordenó a Sofía que se llevara a la joven señorita. Robert no estaba dispuesto a dejar escapar a su vaca lechera. Marcie hizo todo lo posible por detenerlo, queriendo hablar con su padre, pero lo que recibió fue una fuerte bofetada. La fuerza fue tan grande que la hizo tambalearse hacia atrás varios pasos y caer al suelo. Marcie no tuvo tiempo de sentir el dolor. Vio a su padre acercándose cada vez más a su hermana, y el estado de Larissa era sumamente inestable, sin importar el riesgo de ser golpeada de nuevo. Marcie se lanzó hacia adelante una vez más. Justo entonces una voz vino del segundo piso. Así que esta es la clase de persona que es el padre de la gran duquesa. Marcie enderezó su apariencia y sonrió. Me he hecho el ridículo. Robert estaba furioso gritando: soy un noble. Y esa es tu razón para golpear a la gran duquesa. Los guardias que llegaron lo sujetaron inmediatamente. Solo entonces Marcie sintió un alivio. Justo entonces también llegó el asistente de Fabián. Dijo en voz alta: ustedes dos, por favor síganme, su gracia. El gran duque desea verlos, considerando que él era tanto noble como tutor legal de Larissa. Marcie no podía usar su estatus de gran duquesa para actuar imprudentemente, por supuesto. Robert también sabía esto, así que solo exigió a Larissa. Marcie nunca estaría de acuerdo con eso. Ella nunca permitiría que su hermana cayera de nuevo en ese pozo de fuego, así que el padre y la hija quedaron estancados. En ese momento finalmente llegó el gran duque Fabián. Robert, consciente de lo que estaba en juego, no se atrevió a ser insolente, así que se presentó como un padre lamentable, que había perdido trágicamente a su amada hija, incluso afirmando que no habría encontrado este lugar sin la ayuda de un benefactor. Marcie se sorprendió y preguntó: ¿quién te lo dijo? Robert no lo ocultó y reveló el nombre de Eloise. Ahora la verdad estaba al descubierto. Marcie nunca esperó que fuera ella, enfrentada a Robert, quien insistía en llevarse a su hija. Marcie, por más enojada que estuviera, se quedó momentáneamente sin palabras, así que tuvo que mirar a Fabián en busca de ayuda, y le recordó en voz baja sobre su contrato. Pero Fabián parecía estar de mal humor y no dijo nada. Al ver esto, Robert se volvió aún más arrogante, pero cuando se encontró con un par de ojos cada vez más colorados, Robert sintió un escalofrío involuntario de miedo, pero la idea de no poder llevarse a Larissa lo volvió completamente loco. Inesperadamente, Fabián comenzó a reír. Él luego empezó a contar la conmovedora historia de cómo se enamoró de Marcie. Al ver sus ojos llenos de amor tierno, Marcie quedó verdaderamente paralizada. ¿Cómo podía actuar eso de manera tan convincente? Pero a Robert no le importaba la felicidad de Marcie. Se estaba quedando sin paciencia, declarando sin rodeos que si no estaban de acuerdo, llevaría el asunto al emperador. Fabián no se mostró ansioso. Simplemente preguntó: si eres su padre,
¿Por qué Larissa está tan asustada? Ni siquiera puede caminar. Además, como puedes ver, su salud no es apta para un viaje largo. Justo cuando Barbert estaba a punto de hacer trampa, Fabián ordenó que trajeran una caja. Sé que te sentirás solo sin la compañía de Larissa. Por favor, acepta esto como una compensación de mi parte. Esta es la escritura de una mina de oro, en la región de Kafran, suficiente para que puedas extraer durante 100 años. Robert se sintió tentado. Las lágrimas de diamante de su hija aún necesitaban comprador. ¿Cómo podría ser tan conveniente como una mina de oro? Pero cuando se enteró de que querían conservar a Larissa por 3 años, Robert se agitó. Después de todo, quería tanto el oro como los diamantes. Esta expresión codiciosa hizo que Fabián perdiera la paciencia. Exigió: escuché que golpeaste a mi esposa. Entonces estás listo para probar la comida en la prisión del Gran Duque. Después de decir esto, hizo que echaran a Robert. Ignorando sus protestas, fue una lástima. Su posición como Gran Duque aún no era estable. De lo contrario, no habría dejado que un noble arruinado hiciera de las suyas aquí tan fácilmente. Después de que no quedaran extraños en la habitación, Fabián comenzó a revisar las heridas de Marche. Si hubiera sabido, deberías haber aceptado que enviara a alguien a asesinarlo. Al ver la intención asesina de Fabián, Marcia rápidamente dijo: estoy bien y muchas gracias por hoy. Fabián negó con la cabeza y dijo: fue mi culpa, no dejaré que esto vuelva a pasar. ¿Cómo se atreve esa chusma a tocar a mi gente? Al oír esto, Marcia sintió un extraño cosquilleo en su corazón. Por cierto, ya no me llame su gracia, solo llámame Fabián. En ese momento, Marcia incluso empezó a sospechar que podría gustarle. Mientras tanto, cuando Fabián regresó a su estudio, vio a Leonid esperándolo con una copa de vino. Miró a Pratt y dijo: ¿quién le dio vino? Leonid fingió no escuchar y preguntó en broma: ¿dónde está tu suegro? Fabián dijo perezosamente: alejado con dinero por ahora. Es realmente extraño. Las hermanas no quieren el amor de su padre, y la hermana menor parece indiferente a la mayor al oír esto. Fabián se rió en cualquier caso. La amabilidad de la señorita Marcia está fuera de duda. El pobre Leonid había perdido la cuenta de cuántas veces había escupido su vino. Este idiota en realidad llama señorita a su propia esposa, como si supiera lo que estaba pensando. Fabián solo pudo usar el desprecio para ocultar su vergüenza, pero Leonid parecía como si hubiera descubierto un secreto. Ya lo entiendo, tu matrimonio es completamente falso. No es así. Fabián se quedó sin palabras. Era tan obvio. Pero ¿cómo demonios podía fingir estar enamorado? Para entender la situación de Marche, Fabián específicamente hizo que Pratt investigara. Se enteró de que su hermano era un jugador compulsivo, y su padre estaba obsesionado con los negocios, pero fracasaba repetidamente, lo que llevaba a las finanzas familiares a estar en un estado precario. Incluso encontró los pendientes más preciados de Marche en el mercado negro según la investigación. Su hermano los había vendido para pagar deudas de juego. Cuanto más escuchaba a Fabián, más enojado se ponía, apretando los puños. Nunca imaginó que su esposa tuviera una familia así. Justo entonces, una sirvienta entró agitada. Su gracia, algo terrible ha ocurrido. Señorita Larissa, ella. Marcia temía que su hermana se mordiera a sí misma en su estado agitado, así que realmente se puso la mano en la boca. Al mismo tiempo, Fabián llegó a la puerta. Pero cuando fue a empujar la puerta para abrirla, se congeló. Después de todo, su llamado matrimonio era solo una transacción. ¿Qué derecho tenía para irrumpir? Pero por alguna razón realmente quería cuidar de Marcie. Mientras la puerta se abría suavemente, vio a Marcie con lágrimas en el rostro, y a Larissa, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Viendo a Marcia, completamente concentrada en consolar a su hermana, Fabián sintió que no tenía lugar para intervenir. Después de pensarlo mucho, solo pudo darse la vuelta para irse, pero accidentalmente pisó algo. Fabián se agachó para recogerlo, y encontró que era una galleta. Miró suavemente hacia atrás a su esposa. Luego envolvió la galleta y la dejó a un lado. No sabía que Becher había estado esperando afuera por mucho tiempo. Estaba muy preocupado por el estado de Larissa, y quería saber qué estaba pasando. Pero Fabián estaba de muy mal humor y dijo con brusquedad: regresa, te informaré si hay novedades. Unos minutos después, en los establos del Gran Duque, Fabián, con ropa formal, exigió un caballo. El mozo quería decir algo, pero intimidado por su mirada, se quedó callado. Al final solo pudo observar cómo el inusualmente emocionado Gran Duque galopaba lejos. Habiendo carecido de afecto familiar desde la infancia, Fabián no podía entender cómo Marcie podía ser tan desinteresada. Recordaba claramente las marcas de mordida en su mano. Creía en su cariño por su hermana, pero no le preocupaba que esa devoción la lastimara. Por alguna razón, Fabián descubrió que realmente se estaba enamorando de ella. Si tan solo Marcie fuera realmente su esposa, también él estaría rodeado de tanto amor. Entonces, y muy lejos, el hermano de Marcie estaba furioso. Después de todo, sin Larissa, ya no tenía dinero para apostar. Cuando se enteró de que su hermana se había convertido en la esposa del Gran Duque, puso sus ojos en el tío de Fabián. Pero Marcia aún no sabía que el peligro se acercaba. En ese momento todos sus pensamientos estaban en su hermana. Cuando vio la galleta rota sobre la mesa, de repente entendió la razón del episodio de su hermana. El choque que Larissa recibió en ese momento, en realidad era manejable, pero por culpa de la negligencia de una sirvienta, su galleta se rompió. Esta galleta representaba su esperanza, después de salir de la oscuridad. Ahora rota así, se convirtió en la gota que colmó el vaso. Una preocupada Marcie tomó una decisión en silencio, sin el acoso de Robert. Larissa gradualmente recuperó la compostura. Rachel tuvo que regresar a la academia para continuar sus estudios, y Marcie estaba concentrada cosiendo un regalo. Una mañana, justo cuando Larissa despertó, encontró a Marcie ya sentada a su lado de la cama, haciéndole compañía, pero sus manos, por alguna razón, estaban vendadas.
No fue hasta que Marcie sacó una muñeca de galleta que ella comprendió vagamente por qué sus dedos estaban lastimados. En ese momento el corazón gris de Larissa se iluminó de nuevo, mirando a su hermana silenciosa con la cabeza baja. Marcie preguntó tímidamente, ¿no te gusta? Pero al segundo siguiente se escuchó un sonido tintineante. Eran las lágrimas de Larissa, convirtiéndose en diamantes y cayendo al suelo. Marcie preguntó rápidamente con preocupación, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Pero el estado de Larissa era muy tranquilo, para nada como si llorara por tristeza. Marcie solo pudo abrazarla suavemente y consolarla. Está bien llorar si quieres. Quizás cansada de llorar. Larissa pronto volvió a dormirse. Marcie acarició su cabeza aliviada, pero pronto se quedó paralizada de shock. Sin darse cuenta, el piso ahora estaba cubierto de diamantes. En ese momento finalmente entendió los sentimientos de su padre y hermano. Para ocultar este secreto, rápidamente encontró una bolsa y los recogió todos. Tal vez podrían ser los ahorros privados de su hermana, para el futuro. Mientras tanto, Roger encontró al tío de Fabián y le preguntó cómo se sentía al haberle robado el título de Gran Duque, mirando al furioso y humillado Marqués Nis. Roger dijo sin rodeos, puedo ayudarte a recuperar el puesto de Gran Duque. Nis no le creyó. Fabián había cumplido la voluntad del viejo Gran Duque. No tenía debilidades, pero Bayo afirmaba conocer una mancha en la vida de Marcie, mientras ella no pueda ser la Gran Duquesa. No se puede obligar al actual Gran Duque a abdicar. Por supuesto, tenía una condición para llevarse a Larissa. El astuto viejo Nas no aceptó en el momento. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar. Después de que Bayo se fue, convocó a su confidente oculto. Es extraño, lógicamente, no debería estar feliz de que su hermana se haya convertido en la Gran Duquesa. Debe haber un secreto que no sabemos. Desde hoy vigilarás en secreto cada movimiento de Bayo. Justo cuando Marcie estaba a punto de buscar un lugar para esconder los diamantes, hubo un golpe en la puerta detrás de ella. Ella pensó que era su criada Sofía, pero resultó ser el Gran Duque Fabián. Ella preguntó sorprendida qué la trae por aquí. Fabián estaba un poco extraño hoy. Tartamudeando mientras hablaba, Marcie adivinó. Vienes a ver a Larissa. Ella acaba de quedarse dormida y está bien ahora. Mirando al dudoso Gran Duque, Marcie también se sintió impotente. ¿Y por qué olía a flores? En ese momento, el corazón de Fabián latía extremadamente rápido, se recompuso un poco, y finalmente, sacó lo que ocultaba detrás de su espalda. En realidad vine específicamente a traerte flores hoy. Marcie las tomó feliz y dijo sorprendida, son jacintos, ¿verdad? Los acabo de cortar del jardín. Espero que a ti y a la señorita Larissa les gusten, notando sus grandes manos cubiertas de tierra. Los ojos de Marcie no pudieron evitar iluminarse. Muchas gracias. A Larissa también le deberían gustar. Fabián estaba un poco desconcertado. No sabes qué flores le gustan a tu hermana. En ese momento Marcie se dio cuenta de que se había equivocado. Rápidamente cambió de tema. Su excelencia es tan considerado. Mi hermana y yo ya hemos recibido mucho desde que llegamos aquí. Al oír esto, el corazón de Fabián se llenó de compasión. Marcie preguntó preocupada qué pasaba. Para su sorpresa, Fabián de repente se emocionó. Digo que no es nada en absoluto. Volveré mañana con narcisos. ¿Vas a venir otra vez? ¿Puedo ir contigo? Está bien, tengo algo que atender. Nos vemos mañana. El comportamiento inusual de Fabián dejó a Marcie un poco confundida. Al día siguiente, mientras Marcie desayunaba con Larissa, Fabián efectivamente tocó la puerta con narcisos. Marcie, que pensaba que bromeaba, se sorprendió un poco. Él claramente estaba ocupado con sus deberes. ¿Cómo podría tener tiempo para entregar personalmente flores? Y Fabián, como si su inteligencia hubiera bajado, dijo prometí que vendría ayer. Justo entonces Marcie sintió un tirón en su ropa por detrás. Se volteó y vio que Larissa había salido, así que sonrió y le entregó las flores de Fabián a su hermana. En la comisura de la boca de Larissa, se notaba que realmente amaba las flores. Marcie se sintió tanto satisfecha como compasiva. Invitó a Fabián a cenar con ellas, mientras le contaba a Larissa sobre los narcisos. Y de hecho, Larissa en ese momento parecía una hada de las flores, pensando en su futura unión con Fabián. Marcie no pudo evitar sonreír. Por supuesto, Fabián no sabía que ella lo había delatado. Él miró a la sonriente Marcie, momentáneamente atónito, cuando volvió en sí. Rápidamente apartó la mirada. Escuché que el marqués Leonid se ha ido a casa. ¿Es cierto? Fabián se sorprendió y respondió que sí. ¿Pasó algo? ¿Por qué tan de repente? Te da pena verlo partir. Solo siento un poco de tristeza por no haberle dicho adiós. Fabián se dio cuenta de que había sido un poco fuera de lugar, y tosió ligeramente. Te acompañaré a visitarlo cuando haya oportunidad. Durante su charla, Marcie mencionó casualmente que le encantaba bailar. Eso la ayudaba a relajarse y levantar el ánimo. Fabián memorizó esta frase. Justo entonces Sofía se adelantó y dijo, voy a poner las flores en un jarrón. Larissa mostró una expresión de incomprensión, así que Fabián explicó que las flores se marchitan después de ser cortadas. Ponerlas en un jarrón puede retrasar esto. Al escuchar esto, Larissa se puso un poco melancólica. Marcie temía que su ánimo decayera, pero no sabía cómo consolarla. Afortunadamente Fabián continuó, todas las cosas tienen su forma de sobrevivir. Aunque una flor se marchite, florecerá de nuevo el próximo año, así que es temporal. Marchitarse es solo para poder florecer otra vez. Marcia sintió en silencio. De acuerdo, nunca esperaba que Fabián tuviera un lado tan dulce y sabio. Al ver la mirada inquisitiva en los ojos de Larissa, Marcia se sintió muy complacida cuando escuchó a Fabián decir que podía llevarla a ver diferentes tipos de flores. Larissa pareció iluminarse por completo. Por supuesto, su verdadero propósito era invitar a Marcia a una salida. En unos días los nobles organizan una cacería. Vamos juntos, pero no sé montar a caballo ni disparar un arma. No te preocupes, esa actividad es para nosotros los hombres. Las damas suelen disfrutar de té en el bosque.
Marcia se sintió tentada, pero orgullosamente dijo que lo pensaría. Podía sentir su atención y la importancia que le daba, y por alguna razón se sentía genuinamente feliz, porque Fabián tenía un par de ojos carmesí. Eloísa se enamoró de él cuando tenía 6 años. 10 años después, ella se había convertido en una joven elegante, y el chico que una vez fue pobre, se había vuelto aún más apuesto. Ella había pensado que con su estatus, podría conquistarlo fácilmente, pero para su sorpresa, él se casó con una chica que conocía solo desde hacía 3 días. Eloísa estuvo casi consumida por el fuego de los celos en su corazón. Justo entonces, un sirviente tocó la puerta para anunciar a un visitante. Cuando supo que el hombre era el exprometido de su rival, Eloísa rápidamente lo invitó a la sala de recepción. Carl, sin embargo, claramente, ya no tenía una fuerte impresión de Marcia. Después de todo, ¿quién prestaría atención a una dama noble, de una familia caída?, dijo Eloísa seriamente. Tu exprometido fue un estafador matrimonial, y la que estafó fue mi prometida. Al escuchar la historia de Eloísa, Carl no pudo evitar exclamar asombrado. Nunca pensó que la mujer que había dejado de lado fuera capaz de algo así. En ese momento Eloísa no pudo contenerse más, y le pidió sinceramente que le hiciera un favor. Pero Carl, como si lo hubiera esperado, preguntó por qué debería hacerlo. Eloísa no esperaba que fuera tan difícil. Solo pudo pedir que estableciera sus condiciones. Quiero una dama excelente como esposa. Un escalofrío recorrió instantáneamente la espalda de Eloísa. Su dama de compañía advirtió: por favor, cuide sus palabras, señor. Carl explicó que ella había malinterpretado. Solo espero que puedas hacer de casamentera para mí. En la alta sociedad, Eloísa sintió que le dolía la cabeza. Tenía la sensación de que este tipo no era confiable, pero para recuperar a Fabián no podía ser exigente. De inmediato prometió presentarle a 10 damas. Una vez resuelto el asunto, solo entonces Carl aceptó satisfecho. Mientras tanto, Fabián recordó de repente que a Marcia le gustaba bailar, así que ordenó a su asistente buscar un instructor de baile. Esto sorprendió a Pratt, pero no desprecias el baile. Su gracia. Fabián frunció el ceño. No puedo interesarme en ello ahora. Además, el instructor de baile debe ser hombre. La mente de Pratt estaba hecha un completo desastre. Pensó para sí mismo. La vida de los nobles es realmente caótica. Justo en ese momento recordó de repente que alguien le había enviado una carta a la duquesa. Fabián la miró por curiosidad y quedó atónito. Era una carta de amor dirigida a Marcia, en la que le pedían encontrarse en la ópera pasado mañana, y mencionaba preparar un veneno fatal para hacerle daño. La firma final era de su querido exprometido. Fabián casi rechinó los dientes al leerla. Pratt, observando su expresión, dijo que investigaría a esa persona de inmediato. Fabián, sin embargo, estaba más tranquilo, sospechando que podría ser un intento malintencionado de difamar y sembrar discordia, pero Pratt le recordó que, en la investigación anterior, la gran duquesa efectivamente había tenido un exprometido, con quien el compromiso se había roto. Al escuchar estas palabras, el color se le fue del rostro a Fabián, por alguna razón, aunque sabía que Marcia solo era su esposa. Por contrato, sintió una envidia abrumadora y amarga, pero Marcia, aún sin saber de la crisis que se acercaba, estaba ocupada disfrutando de deliciosa comida. Justo cuando le estaba pasando un plato de ensalada a Larisa, accidentalmente descubrió una nota escondida en una taza de té, en la que estaban escritas las palabras: asegúrate de venir sola. Preocupada de que el secreto de Larisa fuera descubierto, Marcia estaba alerta a todo a su alrededor, así que de inmediato fue a una habitación vacía, contigua, y abrió nerviosamente la nota misteriosa. El contenido era similar a lo que Fabián había visto, pero con una amenaza añadida: si no obedeces, se revelará el secreto del sótano. La firma ahora era H. Su peor miedo se había hecho realidad. El corazón de Marcia estaba en tumulto. Descartó inmediatamente a su padre y a su hermano, pero además de ellos, quien más conocía el secreto de Larisa. Pronto pensó en otra persona a la que había pasado por alto, y esa era la nodriza de Larisa. ¿Cómo? Solo ella podría pedirle que se reuniera de esa manera. Marcia, pensando que lo tenía todo claro, estaba a punto de hacer preparativos, cuando fue sobresaltada por Larisa, que acababa de llegar. Al ver la expresión preocupada de su hermana, Marcia se conmovió, y se volvió aún más decidida a protegerla. Así que dijo suavemente: saldré un rato esta noche. Tienes que portarte bien. Me aseguraré de que mi pequeña Larisa crezca, sin una sola preocupación. Mientras tanto, Fabián, sosteniendo la carta secreta, se sentía profundamente inquieto. Recordó cómo Marcia siempre le mostraba sus cartas de invitación para que él las revisara. Fabián decidió preguntarle abiertamente su opinión, pero cuando se abrió la puerta, no fue Marcia quien lo saludó. Sofía dijo respetuosamente: la duquesa ha salido a hacer un mandado. Fabián preguntó con sensibilidad: ¿dijo a dónde iba? Sofía respondió sinceramente que no, pero su Alteza parecía un poco angustiada. Al escuchar esto, el sentimiento ominoso en el corazón de Fabián se intensificó. Se volvió de inmediato y ordenó: prepárame un carruaje. Al mismo tiempo, camino a la ópera. Marcia pensaba con expresión seria en cómo manejar la situación. Marcia llegó a la ópera según lo planeado. Descubrió que la persona misteriosa aún no había llegado, y que había elegido un lugar particularmente conspicuo. Esto la dejó un poco desconcertada. Tenía miedo de que la gente no los viera. Justo entonces el sonido de una puerta abriéndose vino desde detrás de ella. ¿Ya estás aquí? Ha pasado un rato. Te he extrañado mucho. Mientras tanto, Fabián también había llegado a la ópera. Cuando se enteró de que Marcia se había colado usando un alias, su humor se volvió instantáneamente muy oscuro. Eloísa,
que había estado esperando cerca. Fingió que fue un encuentro casual, pero por dentro estaba llena de alegría. Pero Fabián la apartó bruscamente, y luego, caminó en silencio hacia el palco VIP exclusivo de su familia. Eloísa estaba tan enojada, que casi se tritura los dientes. Se negaba a creer que Fabián pudiera permanecer indiferente, después de ver a su esposa engañarlo. Mientras los dos se dirigían a la terraza, Carl también comenzó su actuación. Saludó al acercarse a Marcia, y Marcia reaccionó un poco lenta. La carta claramente había mencionado el secreto del sótano, pero lógicamente el hombre frente a ella no podía saber nada al respecto. Carl estaba enfocado únicamente en cumplir la tarea de Eloísa, así que no le importaba en absoluto lo que estaba escrito. En la carta Carl dijo: solo quería invitarte a salir, así que escribí lo que fuera. Desde el palco privado del noble gran duque, Fabián tenía la vista más amplia de toda la ópera, por lo que le fue fácil ver a Marcia, justo frente a él. Por supuesto, esto también formaba parte del cuidado arreglo de Eloísa, viendo a los dos interactuar constantemente. La expresión de Fabián se volvió extremadamente sombría. Eloísa, en contraste, lucía una sonrisa triunfante, viendo al hombre inclinarse de repente e inexplicablemente. Marcia lo apartó inmediatamente y exigió: ¿por qué estás tan cerca, Carl? Impasible, comenzó a hablar de su enfermedad de amor. Marcia no creyó una palabra. Solo quería saber si él guardaba el secreto de Larisa, pero no podía preguntarle directamente. La situación quedó en suspenso, sin que ellos lo supieran. Eloísa hacía comentarios sarcásticos desde el otro lado. Podía ver claramente la lucha interna de Fabián, y ese era exactamente el resultado que deseaba. Así que comenzó a difamar a Marcia, con añadidos exagerados, diciendo: ¿cómo podía una persona así ser digna de ser la gran duquesa? Estaba manchando el nombre de la familia Laurel. Al oír esto, Fabián se sobresaltó de repente, y luego, inexplicablemente, estalló en risas. Eloísa estaba desconcertada. En realidad temía que se hubiera vuelto loco por el shock, pero en realidad Fabián recordó algo. Ella había prometido personalmente a Marcia que ella podía hacer cualquier cosa para manchar el nombre de la familia Laurent, porque su objetivo final era destruir esa familia. Pero Marcia siempre había sido cuidadosa para proteger la reputación de la gran duquesa. Entonces, ¿por qué cruzaría esa línea ahora? Eloísa se dio cuenta de que algo estaba mal y gritó: tu esposa está teniendo un affair. No te enojas. Fabián, habiendo recuperado la compostura, levantó la cabeza lentamente, y luego la miró con ojos cada vez más encarnados. Eloísa no pudo evitar sentirse culpable y asustada. Como era de esperarse, Fabián se burló: terminemos esta broma aquí. Mi tiempo es precioso y tú también deberías irte a casa temprano. Eloísa supo que todo había terminado. Ella gritó: sabes que te amo. Entonces, ¿por qué siempre me ignoras? Fabián dijo fríamente: incluso si tuvieras 100 oportunidades, nunca te elegiría a ti. El corazón de Eloísa tembló. Ella preguntó: ¿por qué esa mujer es solo una herramienta para ti? Porque no me gustas en absoluto. ¿Y cómo sabes que a ella no le gusto? Tal vez al principio. Ella y yo solo éramos una transacción, pero tú no conoces la maravilla del amor. Ya basta, no lo digas más. Eloísa gritó de repente para interrumpirlo. Era el último vestigio de dignidad que le quedaba. Justo entonces, Fabián se sobresaltó por un ruido en la caja contigua. Resultó que Carla había traído un vaso de vino de frutas. Marcia, preocupada de que estuviera drogado, nunca lo bebería. Esta acción enfureció a Carl con éxito. Inmediatamente olvidó su acuerdo con Eloísa, y estaba a punto de ponerse violento. En el momento crítico, Fabián saltó sobre la barandilla sin dudar. Justo entonces un aroma familiar llegó desde atrás de ella. Era Fabián, que acababa de cruzar desde la caja opuesta. Marcia estaba llena de preguntas. La puerta claramente estaba del otro lado. En ese momento, Fabián tenía problemas para controlar sus emociones, y seguía derramando sus preocupaciones a Marcia. Carl, que había sido arrogante hace un momento, quedó instantáneamente en silencio, especialmente con los aterradores ojos carmesí de Fabián. Después de pensarlo un momento se preparó para huir, pero la gran mano de Fabián lo alcanzó primero. ¿A dónde vas, conde Carl? Carl nunca esperó que él supiera su identidad. A este ritmo, probablemente ya no podría sobrevivir en los círculos aristocráticos, así que no tuvo más opción que confesar que actuaba bajo órdenes de alguien. Pero Fabián ya conocía la verdad del asunto, así que después de darle una lección, lo dejó ir. Carl, siendo mezquino, se dio la vuelta deliberadamente y dijo: cuida mejor a tu primo. Para entonces odiaba completamente a Eloísa por incitarlo, pero no sabía que Marcia tenía la habilidad de oír pensamientos negativos. Sin embargo, frente a un Fabián enojado, no tenía tiempo para nada más. Rápidamente explicó que era inocente, y que no había conocido intencionalmente a un hombre extraño, pero para su sorpresa, eso no era lo que le importaba a Fabián. Preguntó con voz temblorosa: si te hubiera pasado algo, ¿qué habría hecho? Marcia se quedó paralizada. Era esta reacción preocupación por ella. De ahora en adelante te prohíbo salir sola. Al menos Sofía debe acompañarte, para que pueda encontrarte cuando me necesites. A Marcia le costaba sostener su intensa mirada. Entonces, Fabián, poco característico, extendió la mano y dijo, con falsa ira: si hay una próxima vez, me enojaré. Marcia preguntó con culpa: ¿no tienes miedo de que realmente tenga una aventura? Sé que no lo harás, porque Larisa es la única en tu corazón. Al escuchar esto, Marcia apartó la mirada tímidamente. En verdad, gran parte de la razón por la que inicialmente cuidó a Larisa fue por miedo a la muerte. Por esa misma razón,
justo cuando Fabián dudaba si confesarle a la mujer que amaba. Marcia de repente pensó en algo y gritó: Eloise está en peligro. Mientras tanto, Eloise se iba en un estado de desesperación. Dios sabe lo doloroso que es ser odiada por quien amas justo entonces. De repente sintió a alguien detrás de ella. Se volvió para ver que era Carl, que sudaba profusamente, pero tenía una sonrisa malvada en el rostro. Eloise no sintió ni una pizca de culpa por esto. Rechazó su mano grande que ofrecía apoyo, pero cuando subía al carruaje, se dio cuenta de que algo estaba mal. Estaba a punto de darse la vuelta y gritar que ese no era su carruaje, cuando una mano grande la empujó con fuerza adentro. Mientras el carruaje aceleraba, Eloise dijo con shock: ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Carl no respondió. En cambio preguntó: ¿Qué crees? Que todo es tu culpa. Me han expulsado de la alta sociedad. Eloise argumentó: aún así, todavía puedo arreglar un buen matrimonio para ti. Carl se enfureció. He cruzado a los Laurence. Estoy acabado, así que después de pensarlo, he decidido que te vas a fugar conmigo. Eloise estaba aterrorizada pero fingió compostura. Soy hija de Marcus. Pero Carl ya había planeado su ruta de escape. Ya he arreglado un lugar secreto. Una vez que esto pase entre nosotros, todo encajará en su lugar. Por más feroz que Eloise haya sido antes, seguía siendo solo una joven. Ahora estaba completamente aterrorizada por la brutalidad del hombre. Gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Justo cuando pensó que estaba perdida, el carruaje comenzó a sacudirse violentamente. Carl entró en pánico y gritó: ¿qué pasa afuera? Cuando vio al séquito del gran duque afuera, intentó estrellarse contra la puerta para escapar, pero al segundo siguiente, un pistolón se apoyó contra su cabeza. Viendo a Carl ser detenido, Eloise se dio cuenta que había sido salvada. La persona que había llegado era el asistente de Fabián, Pratt. En respuesta a los sinceros agradecimientos de Eloise, Pula hizo una reverencia y dijo solo estaba siguiendo órdenes. A quien realmente deben agradecer es a su gracia, la gran duquesa, mientras tanto, porque Pula se fue a caballo con uno de los caballos. Marcia tuvo que caminar sola a casa. Fabián sugirió: ¿por qué no montas conmigo en mi caballo? Marcia dijo tímidamente que no era necesario, pero ante la petición del apuesto hombre, finalmente no pudo resistir la tentación, y aceptó a Fabián. Habiendo conseguido lo que quería, sonrió tan ampliamente que casi le desaparecieron los ojos. Y así, una atmósfera ambigua comenzó a llenar el bosque silencioso, como era su primera vez montando. Marcia estaba un poco incómoda. Fabián, temiendo que cayera, rápidamente le rodeó con el brazo. En ese momento Marcia sintió que su corazón iba a saltar de su pecho. Fabián también notó su cuerpo tenso, y preguntó con preocupación: ¿tienes miedo? ¿Puedo manejar un poco más despacio? Marcia se quedó sin palabras. Esto era simplemente demasiado íntimo, así que tuvo que cambiar de tema haciendo una charla trivial. Pero los dos estaban demasiado cerca, especialmente porque Fabián era increíblemente guapo. Un momento después, Marcia estaba tan tímida que ni siquiera podía hablar. Ajena. Marcia evitó instintivamente la pregunta emocional. No quería usurpar el destino de su hermana como protagonista masculino. Sin embargo, cuando abrió la puerta de Larisa, encontró la cama vacía. Resultó que ella estaba sentada sola en la sala, esperando que su hermana llegara a casa. Marcia se acercó a ella con una expresión preocupada. ¿Por qué no has dormido todavía? ¿Me estabas esperando? Larisa asintió seriamente, y luego dejó escapar un bostezo muy largo. El corazón de Marcia casi se derrite. No pudo evitar abrazarla con fuerza, alabando lo buena chica que era Larisa, y no vio a su hermana emocionalmente marcada sonreír por primera vez, y con la compañía de Marcia para arrullarla hasta dormir. Larisa pronto cayó en un dulce sueño. Marcia no pudo evitar sonreír. Ahora era momento de lidiar con la informante, Sofía, realmente una sirvienta de élite enviada por Fabián. Atrapó rápidamente a la sirvienta, que había deslizado la nota en secreto. La chica no era mucho mayor que Larisa, por la seguridad de su hermana. Marcia se armó de valor primero. Despidió a todas las otras sirvientas. Luego miró fijamente a la chica. Habla. ¿Quién te ordenó hacer esto? La joven sirvienta dijo con expresión aterrada: fue una desconocida, me dio algo de dinero. Realmente no sé quién era. Marcia no respondió. En cambio concentró su poder para escuchar sus pensamientos. De todos modos esa persona dijo que la gran duquesa es tonta, así que solo tengo que mantener mi historia. Una idea se formó en la mente de Marcia. Decidió hacer un farol en realidad. Ya he atrapado a tu cómplice. Está siendo interrogada por Fabián en la habitación de al lado. Justo ahora, a partir de ahora, te haré 3 preguntas. Si alguna de tus respuestas es diferente de las de tu cómplice, te marcaré la cara. ¿Cómo es eso posible? Nicole se supone que está escondida en el taller de joyería. Al escuchar esto, Marcia no pudo evitar sonreír satisfecha, como se esperaba. Una vez que mencionó el nombre de Nicole, la chica confesó todo. La mente maestra era señorita Eloise, y Nicole era la intermediaria. Marcia llamó rápidamente a Sofía, y le ordenó ir al taller de joyería, y arrestar a alguien llamada Nicole. La joven sirvienta preguntó desconcertada: ¿me estabas engañando? Marcia sonrió radiante. Todo rastro de su actitud severa anterior desapareció. Honestamente, fue muy difícil hacer de villana, pero por la seguridad de Larisa tenía que hacerlo. Unos días después, interrogó a Nicole de la misma manera, y se enteró de que Eloise había estado investigando a su familia, y tenía una vaga sensación de que el sótano guardaba un secreto. Marcia no podía hacer mucho al respecto, así que decidió tomar las cosas un paso a la vez. Un día,
con el corazón pesado, fue a buscar a Fabián. Él estaba preparando personalmente una taza de té. Marcia ajustó su ánimo y la aceptó con una sonrisa. Pero Fabián claramente había notado algo y preguntó: ¿me necesitabas para algo? Últimamente he estado muy preocupado por nuestra vida de casados. Fabián rompió en un sudor frío cuando supo que ella se refería a los sirvientes, sospechando que no eran una pareja real. Se sintió tanto decepcionado como aliviado, soltando un suspiro, pero entonces Marcia sugirió de manera directa que compartieran habitación para disipar los rumores. Fabián no pudo evitar apartar la mirada tímidamente. Como dice el dicho, uno está recto sin deseos. Claramente su corazón ya no estaba puro. Pero Marcia, aún sin saber de su cariño por ella, dijo casualmente: no te voy a tocar. Tú puedes tener la cama, yo dormiré en el sofá. Fabián dudó, preguntándose si debía confesar sus sentimientos. Pero Marcia pensó que se estaba resistiendo y hasta dijo: si te aburres, ¿qué tal si jugamos algunos juegos divertidos toda la noche? Fabián se cubrió un poco el rostro, sin estar seguro si ella estaba insinuando algo. Al final, acordaron empezar a compartir habitación esa noche. Esa noche, después de acostar a Larisa, Marcia, vistiendo cuidadosamente un pijama elegido, se dirigió a su habitación cargando una caja de juguetes. Sin embargo, lo que Marcia no esperaba era que la habitación estaba decorada con todo tipo de exquisitas velas aromatizadas con rosa. En ese momento, Marcia estaba a punto de perder la cabeza. ¿Quién demonios hizo esto? Estaba aterrorizada. Fabián podría malinterpretar y pensar que fue ella. Antes de que pudiera respirar aliviada, la puerta se abrió y Fabián, tras una mirada casual hacia ella, inmediatamente abrió sus ojos carmesíes de par en par. No pudo evitarlo. Marcia brillaba con un ligero sudor, luciendo increíblemente seductora en su sexy camisón. Fabián volvió la cabeza, murmurando en silencio: aparta la mirada. Pero ella, emocionada, le gritó: traidor. Fabián preguntó incómodo: ¿qué hice mal? Acordamos fingir que dormíamos juntos. Entonces, ¿por qué estás tan abrigada? Después de decir eso, ella en realidad se acercó y empezó a actuar. Fabián se agarró del cuello y siguió retrocediendo. Marcia pensó que había hecho algo mal, viendo a Fabián, a punto de empezar a trabajar con un montón de documentos. Rápidamente lo detuvo: quédate despierto y juega conmigo. He pensado en muchas cosas divertidas, que solo podemos hacer de noche. Justo cuando la mente sonrojada de Fabián se aceleraba, Marcia puso sobre la mesa varias cartas y dados, y para hacer el juego más interesante y duradero, propuso que el perdedor tuviera que beber una copa de vino. Como penalidad, Fabián, preocupado por lo que podría pasar, rechazó inmediatamente beber. Marcia claramente estaba de buen humor y rió: solo estoy bromeando. El perdedor solo tiene que concederle un deseo al ganador. Esta vez Fabián finalmente aceptó, pero como las cartas eran nuevas y resbaladizas, Fabián, que recién se había cortado las uñas, tuvo problemas para agarrarlas. Marcia dijo con entusiasmo: déjame ayudarte, y así sus manos se tocaron accidentalmente. En ese instante la habitación quedó extrañamente en silencio. Casi podían escuchar los latidos frenéticos del corazón del otro. Fabián fue el primero en reaccionar, retirando su mano. Marcia exhaló y rápidamente cambió de tema. No está claro si Fabián lo hizo a propósito, pero Marcia de alguna manera logró ganar 10 rondas seguidas, dijo avergonzada. No es divertido si sigues perdiendo. Juguemos a otra cosa. Fabián sonrió, luego dijo: juguemos una última ronda. Esta vez realmente sacó 3 ases. Entonces Fabián propuso hacer una pregunta: ¿por qué quieres que Larisa se convierta en la gran duquesa? Marcia no esperaba que preguntara eso, solo seguía la trama del libro, para avanzar en la historia. Pero ¿cómo podría decírselo? Al verla dudar, Fabián sonrió: si no quieres decirlo, lo consideraremos una condición. Me debes. La despreocupada Marcia se animó inmediatamente, sin darse cuenta de cómo su encanto afectaba a Fabián. En todo momento, conforme pasaba el tiempo, Marcia, que había insistido en pasar la noche en vela, fue la primera en quedarse dormida. Solo entonces Fabián suspiró de verdad aliviado. Dios sabe cuánta contención tuvo que ejercer. Esa noche anterior, ni siquiera tomar de la mano habría provocado pensamientos. Pero ahora, solo estar cerca de ella lo hacía sonrojarse sin control. Incluso la mano que ella acababa de tocar estaba roja, y ardía de calor. Fabián miraba a Marcia con cariño. Temía que ella se quedara con tortícolis, por la posición en que dormía, así que quiso cargarla hasta la cama grande. Marcia, al sentir el movimiento, no pudo evitar cambiar de posición, lo que asustó tanto a Fabián que se quedó paralizado, sin atreverse a moverse. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que Marcia volviera a quedarse profundamente dormida. Después de colocarla suavemente en la cama, Fabián no pudo evitar sentir un remolino de afecto. En el momento crucial tragó saliva con fuerza. En silencio, preguntándose cuándo su autocontrol se había vuelto tan débil, se sentó en el sofá cercano con el corazón pesado. Esa noche estaba destinada a ser una noche sin dormir. Al día siguiente Marcia durmió hasta muy tarde. Cuando Sofía mencionó: el maestro nos indicó preparar el desayuno, Marcia recordó que ella vergonzosamente se había quedado dormida. Las sirvientas claramente habían malinterpretado la situación. Marcia bebió su té recuperando la compostura, y pensó para sí: al fin un éxito. Pero si esto seguía así, ¿qué haría esta noche? Después de darle vueltas sin resultado, Marcia decidió salir a tomar aire fresco. Sofía sugirió: la vista en el jardín trasero es bastante hermosa, así que llamó de inmediato a Larisa, para que fuera a admirar las flores con ella. Inesperadamente había hasta un columpio en el jardín. Larisa se sentó nerviosa en él. Había pensado que columpiarse sería aterrador, pero en lugar de eso le dio la sensación de volar. Ya para entonces, Larisa se estaba volviendo cada vez más como una niña normal, lo que llenó a Marcia de determinación. Más importante aún, Larisa ya no rechazaba a otras personas, lo que tranquilizó mucho a Marcia.
Marcia. Ella se sentó en una silla sorbiendo su té suavemente, y la imagen de Fabián inconscientemente apareció en su mente. Justo entonces el sonido de pasos la sobresaltó. Era Larisa, que había terminado de jugar y vino a descansar. Marcia sacó un libro de cuentos de hadas, que había preparado antes de su parte, pero antes de que pudiera empezar a leer, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Levantó la vista y vio que era Fabián, y que había traído un pequeño pony con él. El pequeño pony no pudo resistirse, y sacó la lengua para lamer a Larisa. En su pánico, Larisa cayó con fuerza. Marcia casi gritó de preocupación, pero por alguna razón Larisa de repente se sonrojó. Fabián la consoló. No tengas miedo, solo te lamió porque le gustas. Solo entonces Larisa asintió tímidamente. Ver a su hermana tan feliz hizo a Marcia muy contenta, pero el rostro de Fabián de repente se puso rojo por la timidez. Encontró que su resistencia hacia Marcia se volvía cada vez más débil. Al ver que Marcia se había dado cuenta de él, rápidamente apartó la cabeza, pero sus orejas color remolacha lo delataron. Por suerte Larisa llegó justo en el momento crítico. Marcia entendió inmediatamente a qué se refería a ella, y invitó a Fabián a sentarse a tomar té y platicar. Una hora después Fabián tuvo que irse por unos asuntos. Marcia se levantó y dijo: me gustaría hablar contigo a solas un momento. Resultó que quería disculparse por haberse quedado dormida anoche, pero Fabián apretó los dientes y luego dijo con decisión: en realidad no tienes que hacer esto. Marcia preguntó confundida: ¿qué quieres decir? Digo que ya no necesitamos compartir habitación. Después de anoche los sirvientes no deberían chismear más. Marcia bajó la cabeza para ocultar su tristeza, y luego rechazó la amable oferta de Fabián, de acompañarla hasta su habitación. En realidad era una persona muy orgullosa. Tal vez no debería haberse hecho ilusiones. A partir de ese día, Fabián enviaba todo tipo de regalos todos los días, incluyendo atuendos especiales para practicar equitación. Marcia no sabía si elogiarlo por ser considerado o derrochador. Sin embargo, Larisa se veía bastante elegante con ellos, pero ella todavía prefería que su hermana usara ropa más linda. Por un momento Marcia quedó atrapada en un dilema. Larisa, confundida, abrió mucho los ojos, sin entender qué tramaba su hermana.